Ok, listo. Ok, ahí estoy proyectando. Déjenme, voy a pantalla completa. Ahí tengo. Ahí está. Dentro de la unidad 1, el último punto dice así: determinación de la estructura cristalina mediante la ley de Bragg. Ok, hablamos en esta unidad acerca de la estructura cristalina, de las redes de los redes de Bravais, hablamos de planos, hablamos de direcciones, todo esto como un conocimiento previo para poder llegar a esto, a determinar una estructura cristalina. Y para eso vamos a utilizar un fenómeno conocido como difracción cristalina, y vamos a utilizar una ley que nos permite, por medio de este fenómeno de la difracción, determinar la estructura cristalina de los materiales. Saben que tenemos diferentes estructuras como las cúbicas, hexagonales, tetragonales, etcétera. Bueno, pues con lo que vamos a ver ahora, vamos a poder definir qué estructura cristalina y todo lo que conlleva, ¿no? Ya vimos que, por ejemplo, cuando, cuando hicimos los cálculos del factor de compactación o el factor de empaquetamiento, perdón, cuando vimos también la densidad, los resultados numéricos los relacionábamos con las propiedades macro del material en cuestión, que tenía una cierta estructura cristalina. ¿Cómo lo hacíamos? Pues por medio del bochito que les comentaba siempre, cómo influía la distancia entre los átomos para visualizar o deducir una propiedad mecánica, una propiedad macro. Bueno, aquí pues también vamos a hablar de planos, vamos a hablar de direcciones, también vamos a hablar finalmente de la estructura cristalina, ¿de acuerdo? Entonces, tres partes aquí. Vamos a conocer la estructura cristalina por medio de un fenómeno de difracción cristalina, difracción de rayos X en un cristal, y vamos a utilizar una ley, una ecuación, son tres cosas, una ecuación conocida como la ley de Bragg, que nos permite identificar o verificar si se lleva a cabo la difracción cristalina. O sea, entonces, tres cosas importantes en este cierre de la unidad. ¿Okay? El temario nos dice que determinamos la estructura cristalina a partir de la difracción de rayos X, una difracción cristalina. Entonces, es de entenderse que vamos a tener que hablar de los rayos X. Y para eso, la primera situación que tenemos que discutir es precisamente sobre los rayos X. Los rayos X son, es un espectro, como lo vamos a aclarar, a platicar más adelante, que se concibe como partículas que nos dan la información. A partir de esas partículas vamos a determinar la estructura cristalina, pero obviamente vamos a hacer uso de estos fenómenos de difracción y utilizar la ley de Bragg para poder definirla. Pero aquí los rayos X vienen a ser las partículas que nos van a dar la información. ¿Y por qué utilizamos partículas de rayos X? ¿Por qué utilizamos ese espectro? ¿Por qué no utilizamos electrones como, por ejemplo, en el microscopio óptico que se utiliza la luz? Pues la luz son electrones. Bueno, los rayos X tienen ciertas características que nos permiten utilizar la difracción para determinar la estructura cristalina. Y eso se logra gracias a una cuestión
a una cuestión, ¿cómo pudiera decirles? Geométrica, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante con la ley de Bragg. Y esa cuestión geométrica se puede utilizar como herramienta para determinar la estructura cristalina gracias a una característica que tienen los rayos X. Bueno, ¿por qué usar los rayos X? Por tres características importantes. La primera es que los rayos X tienen una longitud de onda muy, muy, muy pequeña, de tal manera que los rayos X que se utilizan aquí, no son visibles. Ustedes saben, han escuchado hablar las radiografías que se sacan en medicina. ¿Por qué no se aplican radiografías a mujeres embarazadas? La radiación en personas con cáncer también saben las consecuencias, que se les cae el pelo, que les da náuseas, etcétera. Pero esas radiaciones no las vemos, no son visibles, pero sí las sentimos y son tan malas a nuestro organismo en cierta manera que les digo, puede provocar una malformación en el producto de una embarazada, puede provocar caída de pelo, puede provocar náuseas, puede provocar mil cosas, ¿sí? Porque esa radiación interactúa de forma tan íntima en nuestro cuerpo que puede modificar muchas cosas en cuanto a su funcionamiento. Esas modificaciones, pues si las dirigimos al campo médico, puede traer buenas consecuencias, como por ejemplo en el cáncer, que puede, en algunos casos, según si no está tan avanzado, puede eliminarlo. En una fractura de un hueso lo podemos ver por medio de los rayos X, etcétera. No son cosas buenas, no todo es malo. Esto se los platico para que vean qué características tienen los rayos X. Lo primero es que no los vemos, y no los vemos porque tienen una longitud de onda muy pequeña, una longitud de onda que permite interactuar de manera íntima con los materiales sin percibirlo. Entonces, en los materiales también ese efecto de su longitud de onda es muy importante porque nos va a dar, gracias a esa longitud tan pequeña, va a interactuar con más átomos y nos va a dar mucha información, ¿sí? La longitud de onda, las partículas pueden viajar así, en forma de onda, así. Y la longitud de onda viene a ser la distancia que existe entre cresta y cresta, esa es la longitud de onda, o bien entre valle y valle. Esa es la longitud de onda y la representamos con la letra alfa, lambda, perdón, la letra lambda. Pueden haber ondas así más grandes. Esta sigue siendo su longitud de onda. Lo que cambia vendría a ser su magnitud. Vemos aquí la intensidad de esta onda y la intensidad de esta otra onda. ¿Okay? Esas características en los rayos X lo hacen especial porque no todas las partículas viajan con una longitud de onda tan pequeña como la de los rayos X. ¿Sale? Hay muchas partículas y todas viajan en forma de onda, pero sus longitudes que alcanzan no son de la magnitud de la longitud de onda de los rayos X. ¿Sí? ¿Para qué me sirve esa longitud de onda? Les digo, esto va a caer en la interacción con la materia.
en la interacción con los átomos. Y como los átomos están acomodados de cierta manera, entre ellos van a quedar huecos, como por ejemplo aquí ven este hueco en esta cúbica simple. Y yo busco que la partícula que me va a dar la información interactúe con esos átomos y que de regreso me traiga cierta información. Entonces yo genero rayos X y vienen a interactuar con la materia. Y viene con una longitud de onda así. Imagínense aquí esquemáticamente, una longitud de onda aquí. Y entra aquí a ese hueco. Y aquí adentro de este hueco choca, 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 choca y sale con una longitud de onda igual, ¿no? Y entonces aquí yo tengo un detector. Ese detector es el que me va a dar a mí la información que estoy buscando. De manera esquemática es así como funciona. Los rayos X vienen a ser las partículas o el espectro que me va a dar la información que yo busco. Hasta ahí aún no profundizo en la información que busco. Simplemente aquí me está dando información. En cambio, si en lugar de utilizar rayos X utilizo electrones, por ejemplo, la longitud de onda de los electrones es más grande. Por ejemplo, lo voy a poner en color amarillo, a ver si se alcanza a ver. Digamos que meto electrones y su longitud de onda es así. Vean lo que pasa al interactuar con esta celda unitaria. Pues viene aquí y ni siquiera se percata de que hay un hueco aquí en el centro. ¿Por qué no se percata? Porque la longitud de onda es muy grande de esas partículas. La longitud de onda de esas partículas es muy grande. Y en cambio la longitud de onda de los rayos X, la vemos aquí, es mucho, mucho más pequeña. Entonces, entre más pequeña sea la longitud de onda, va a poder interactuar más efectivamente con la materia. Y al interactuar con la materia, me va a dar más información. ¿Sale? Entonces, este primer punto, la longitud de onda, juega un papel importante. Por eso los rayos X son los que se utilizan para obtener esa información. ¿Ok? Eso es en relación al punto número 1, longitud de onda. Proyección en línea recta. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos una lámpara, muchachos, una lámpara convencional, y nos manda la luz en esta dirección. ¿Ok? Si ponemos un papel, una placa, aquí así, con un orificio, aquí así, y viene la luz de la lámpara y pega en esa placa. Una parte de ella, de esa luz, va a pasar, aquella que esté situada aquí. Pero nos vamos a dar cuenta, muchachos, este rebota o lo absorbe la placa, etc. Nos vamos a dar cuenta que cuando pasa por este agujero, por este orificio, bueno, le voy a exagerar, la luz se dispersa. De hecho, desde acá, desde que sale de la lámpara, se fijan, la estamos dibujando así en todas direcciones, ¿sí? Hay una dispersión. Una característica común de la luz es que si yo lanzo un rayo hacia allá, la verdad es que se dispersa, se hace ancho
el eje de la luz. Entonces, cuando pasa por este orificio, sucede eso. ¡Pum! Se dispersa nuevamente. Y si tengo otra placa acá atrás, vamos a ponerla así, otra placa, pues acá esa luz, déjenme lo dibujo, esa luz va a estar exagerándole, iluminando un área mucho mayor al orificio que tenemos aquí en la primer placa. ¿Por qué lo ilumina más? Pues porque la luz se dispersó, ¿sí? Entonces, la luz que vemos de las lámparas no viaja en línea recta, se dispersa, tiene una curvatura conforme va avanzando a cierta distancia. Los rayos X no tienen esa característica. Esos viajan en línea recta, siempre. Los láser que se utilizan para las armas que tienen láser tienen un cursor donde transmiten el láser, lo vemos en las películas, de color rojo, y donde está pegando es donde va a pegar la bala, donde se va a incrustar. Eso es gracias a que el láser pues está viajando en línea recta. Si utilizáramos, en lugar de láser, utilizáramos una lamparita, pues en lugar de ver un punto en el objetivo, un punto rojo, veríamos una bola iluminada, distorsionada, ¿no? Entonces, una característica de los rayos X es que viajan en línea recta. Entonces, si vemos esto, tendríamos la lámpara, suponiendo que esa lámpara está generando rayos X, pues los rayos X, pum, viajan así, en línea recta. Y si tenemos esa placa aquí con un orificio así, pues los rayos X van a pasar a través de ese orificio, así, en línea recta. Y si ponemos otra placa aquí atrás, se va a iluminar precisamente el tamaño, las dimensiones que tiene el orificio inicial. ¿De acuerdo? Gracias a que a que esas partículas viajan así, en línea recta. Y no hablo de 1 ni 2 metros, sino de distancias largas, donde los rayos X mantienen esa paralelidad a lo largo de una distancia considerable. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué es importante esta parte? Ya les dije, la primera parte es importante para que los rayos X interactúen con la materia. Este punto 2, ¿por qué es importante que viajen en línea recta? Pues porque me permite proyectar trayectorias. Miren, por ejemplo, si yo tengo una pelota en el billar, por ejemplo, todos conocemos el billar, está la mesa, tengo ¿cómo le llaman? La bola aquí, y le voy a pegar. Si le pego en esta dirección, yo sé que la trayectoria de la pelota, de la bola, va a ser esta. Pum, pum, pum. Va a llegar aquí, va a rebotar y se va a ir a hacer buchaca en la esquina. ¿Sí? Si en lugar de eso yo opto por pegarle a la bola hacia acá, pues la trayectoria va a ser diferente. Así, así, así. Y se va a ir para acá, si somos muy buenos. ¿Sale? Entonces la pelota está viajando en línea recta. Los rayos X viajan en línea recta y por lo tanto, déjenme les explico. Si yo tengo esta pared aquí
y tengo los rayos X que viajan aquí, y tengo un detector por acá, un detector, y mando en esta dirección a los rayos X, se produce el fenómeno de la difracción. Ahorita vemos qué es difracción. El caso es que rebota a este cierto ángulo. Y si al detector lo tengo colocado aquí, yo cuando analice este detector me va a mandar una señal. Me va a mandar una señal y me va a decir, hey, yo estoy a 20 grados y acabo de recibir un golpe, acabo de recibir una señal de rayos X, ahorita que estoy colocado a 20 grados de la superficie. Ah, ok. Y yo ya sé que los rayos X los envié, digamos, en una dirección de 10 grados, por ejemplo, ¿no? La combinación de estos 2 grados, la posición del detector, la posición del cañón de rayos X, estos 2 ángulos, haciendo un análisis, cálculos dentro de mi cerebro, voy a concluir que esa señal que recibió el detector a 20 grados fue porque los rayos X chocaron o fueron difractados por una pared que está a 90 grados. A 90 grados. ¿De dónde deduzco esto? Pues deduzco de una ecuación que ahorita van a ver que es la ley de Bragg. Gracias a esa ecuación, yo sé, que a ese ángulo en el que estaba el detector, con una pared a 90 grados, le va a rebotar y le va a llegar la señal. ¿De acuerdo? A esa misma, a ese mismo haz, ahora tengo otra pared, pero digamos que está a 45 grados. A 45 grados. Dejo fijo la fuente de rayos X y se proyecta, viaja para acá, pega en esa pared que está a 45 grados y difracta o rebota a un ángulo diferente, también conocido como teta. ¿Sí? Pues cuando el detector está aquí, pues esta señal no me la va a detectar. Pero si movemos este detector para acá, inmediatamente va a hacer lo mismo y me va a dar la información. Me va a decir, ¿sabes qué? Acabo de recibir un golpe, acabo de recibir una señal de rayos X cuando yo estoy a 80 grados. Otra vez, hago funcionar mi hámster, utilizo la ley de Bragg y deduzco. Ah, entonces, si ahora estás a 80 grados, tu detector, entonces porque los rayos X chocaron con una pared que estaba a 45 grados. ¿Dónde deduzco esto? De 45 grados, pues lo deduzco de la ley de Bragg. Ahorita se lo estoy platicando así de manera hipotética para que entiendan la sinergia de estas variables, ¿no? Ah, entonces me llegó a 80 grados, estando el detector a 80 grados, entonces es porque los rayos X chocaron con una pared que estaba a 45 grados. Ah, bueno. Entonces, ahí empiezo, ya tengo dos resultados. Uno donde deduzco una pared a 45 grados y otro donde deduzco una pared a 90 grados. Y así puedo tener más información.
otra pared que está a 30 grados, está interactuando con los rayos X y difractan a un ángulo diferente, ¿sale? Y empiezo a armar mi panorama, empiezo a armar mi película acerca de las paredes estas con las que está chocando los rayos X. ¿Sí? Pero aquí un punto bien importante es esto. Estas deducciones de los ángulos de trayectoria de los rayos X, de los ángulos de las paredes, los deduzco gracias a que los rayos X están viajando en línea recta. Si no viajaran en línea recta, entonces los ángulos estos de 20 y de 80 grados donde está el detector, nunca serían verídicas las deducciones que yo fuera haciendo, porque van a ser muy variables. ¿Por qué? Porque la partícula que estoy utilizando está viajando no de manera recta, sino de manera parabólica o a lo mejor circular, no sé, dependiendo de la partícula. Pero eso lo desecho porque estoy utilizando rayos X y los rayos X viajan en línea recta. Entonces los grados de 20, de 80 grados que estoy detectando son verídicos y son confiables. Y eso me permite hacer conclusiones. Conclusiones como cuáles. Bueno, yo sé que tengo una estructura cristalina así y sé que el plano este que estoy iluminando, que es el 100, por ejemplo, está a 90 grados, está a 90 grados del 1,0. Ese es el plano 100 y este de abajo es el plano 010, por ejemplo. Vamos a manejarlo así de manera hipotética. Entre estos dos ángulos entre estos dos planos hay un ángulo de 90 grados. Y aquí hay otro plano que es el 110. Y ese plano está a 45 grados del 100. A 45 grados. ¿Sale? Ah, caray, entonces ya esta información que tengo acá, puedo cotejarla con la información que me está dando el detector. El detector se va moviendo a diferentes ángulos y en diferentes ángulos va teniendo señales que están relacionadas con paredes, que acá en mi escenario, en mi mente, viendo la estructura cristalina, esas paredes vienen a ser los planos que están en una estructura cristalina. El plano que está aquí a 90 grados, que es el 100, puede ser el equivalente de la pared que estaba acá a 90 grados. El plano que está acá a 45 grados, que es el 110, puede estar relacionado con el plano, con la pared que estaba acá a 45 grados. Entonces si tengo paredes que me están difractando a 90, a 45 grados, entonces me puede estar dando la idea o puedo estar concluyendo que estoy hablando de una estructura cristalina cúbica, ¿sí? Por los ángulos en los que estoy recibiendo señales, ¿de acuerdo? Y de ahí ya puedo empezar a deducir de que los rayos X, al momento de interactuar con la materia, me está dando cierta información y de ahí puedo deducir si es de una estructura hexagonal, de una estructura cúbica, etc. ¿De acuerdo? Aquí ya me adelanté un poquito, pero el objetivo de ver este punto 2 es que los rayos X viajan en línea recta y gracias a eso puedo deducir que está, por medio del fenómeno de la difracción, está difractando, está desviándose a un cierto ángulo gracias a que está viajando en línea recta. ¿De acuerdo? Y eso me va a ayudar a deducir estructuras cristalinas, pero lo veremos más adelante cómo funciona eso, ¿no? Aquí lo importante es recalcar
la importancia de que la partícula, o en este caso los rayos X, viajen en línea recta. O sea, entonces llevamos dos características que guardan los rayos X y que se aprovechan para deducir la estructura cristalina. Y finalmente está el hecho de que la producción de rayos X es relativamente fácil. ¿Sí? Es fácil producir luz, producir corriente eléctrica, producir electrones. Sí, pero los electrones no tienen la longitud de onda de los rayos X. Ah, pues bueno, entonces dejamos los electrones y nos vamos con los rayos X. Hay otras partículas que también tienen una longitud de onda mucho más pequeña que los rayos X. Ah, sí, pero es que su producción, la elaboración de esas partículas, de esos fenómenos, sale mucho más caro. Estoy hablando de fonones, de neutrones, que son ya partículas que están dentro de un átomo, etc. Y entonces su producción es muy alta, muy costosa en comparación el costo que se tiene por producir rayos X. Entonces estas tres características son las que hacen que usemos rayos X para deducir la estructura cristalina. ¿De acuerdo? Entonces son las principales características de los rayos X. Aquí, como cultura general, puse que en una estructura de hierro, estructura BCC, el radio atómico es de 1.76 angstrom. Entonces, el hueco que hay entre ellos, aquí como incógnita, si esta es una estructura BCC del hierro, esta es una estructura BCC, y el radio atómico es de 1.76, de que aquí es 1.76, así a simple vista. Entonces el hueco que dejan esos dos átomos en esa celda, pues ¿para qué les gusta? Como menos de 1, yo digo de 0.8 angstrom aproximadamente, es el hueco que queda aquí. Entonces aquí necesito una longitud de onda mucho más pequeña que 0.86 angstrom para que pueda entrar por ahí, pasar o interactuar como sea con el átomo. Entonces necesitamos una longitud de onda de tamaños milimétricos, más bien no, ni siquiera milimétricos, muy, muy pequeños. Entre más pequeña sea la longitud de onda, va a ser más invisible y va a ser también energéticamente mayor, que eso se va a ver cuando hablemos de microscopía de barrido, ¿no? Bueno, en caracterización se ve. Microscopía de barrido, ahí manejamos longitudes de onda súper, súper pequeñas, ¿no? Y esa longitud de onda tan pequeña hace que pueda llegar a quemar el material. Por eso en microscopía electrónica de barrido difícilmente ves materiales biológicos, porque al interactuar con la luz o con los electrones, son electrones pero acelerados grandemente, alcanzan una longitud de onda pequeña y puede quemarlas. Pero esa longitud de onda no es tan pequeña como la de los rayos X. Ok. Aquí vemos en esta proyección lo referente a una representación esquemática de las longitudes de onda. Aquí vemos, a ver, está en amarillo, vamos a ponerlo en color rojo. Con una longitud de onda como esta, ¿qué aplicaciones puede tener? Pues vamos a poder observar humanos, vamos a poder observar insectos grandes, ¿sí? Con eso podemos ver longitudes, con esas longitudes de onda podemos ver todas estas magnitudes. Si hacemos más pequeña la longitud de onda, por ejemplo, esta,
esa longitud de onda nos permite ver otro tipo de elementos, por ejemplo, protozoarios, moléculas, virus. Pero si seguimos haciendo más pequeña la longitud de onda, vean que pasamos de virus a moléculas, átomos, y si seguimos metiéndole una longitud de onda más pequeña, ya no solamente vemos los átomos, sino que vemos el núcleo de los mismos, es decir, este puntito que está aquí en medio, podemos verlo o visualizarlo, lo que es el núcleo atómico, con una longitud mucho más pequeña. Estamos hablando de 10 a la menos 12, es decir, cerca de un ángstrom de longitud de onda, imagínense. Muy, muy pequeño. Bueno, aquí vemos cómo los rayos X, vean, están ubicadas en un rango, déjenme lo borro. Los rayos X tienen una longitud de onda no tan grande como las que se utilizan en los microondas, infrarrojas, esas que nos hacen daño con el sol, las longitudes de onda de las ondas de radio, ¿sí? No son tan grandes como esas, pero tampoco son tan pequeñas como los rayos gamma, los otros tipos de rayos alfa que son muy conocidos, ¿sí? Sus longitudes de onda son súper pequeños. Desgraciadamente, su producción, su forma de producirlos es muy costosa. Entonces, digamos que los rayos X están ahí en un punto intermedio y nos permiten ver a nivel atómico, cosas a nivel atómico, y nos pueden dar la información, ¿sale? Entonces, eso es para resaltar lo referente a la longitud de onda. Esto es algo similar. Bueno, ¿cómo se producen los rayos X? Ya les dije por qué es importante trabajar con rayos X. Ahora vamos a ver la tercera parte de las características, cómo se produce. De manera bien fácil, ¿no? Tenemos un filamento de tungsteno, un filamento al que se le conecta corriente eléctrica o un voltaje. Ese voltaje va a ser que del filamento se empiecen a desprender los electrones, ¿sí? Las lámparas que tenemos, los focos normales, tienen un filamento también de tungsteno, pero es muy grueso. Este filamento del que estamos hablando aquí para generar rayos X es más delgadito, más fino. Y es más fino debido a que es muy sensible al voltaje que se le conecta. Ese voltaje lo que hace es que los electrones del filamento se desprendan y salgan por una ventana, esta ventana que está aquí. Por ahí salen los electrones y empiezan a viajar por un vacío que favorece la trayectoria en línea recta. Vean que aquí son electrones. Lo que estamos hablando hace un momento, estábamos hablando de los rayos X. Aquí no, aquí estamos hablando de electrones. Entonces, electrones hacemos que viajen más o menos colimados, más o menos en línea recta. La distancia que hay desde aquí hasta acá donde se va a impactar es muy pequeña. Estoy hablando de 1 o 2 centímetros a lo mucho, ¿no? Entonces, electrones vienen bien acelerados gracias al voltaje que los está haciendo, que está haciendo que se desprendan los átomos del filamento. Y aquí, muchachos, muchachas, donde se impacta con esto es cuando se producen los rayos X. Vienen los electrones muy fuerte y se impactan con este blanco metálico. Este blanco metálico puede ser de diferentes materiales y su función básicamente es desacelerar electrones.
esa desaceleración va a provocar una emisión, un espectro de energía, como les dije hace rato, un espectro. Va a generar un espectro y ese espectro son precisamente los rayos X. ¿Okay? Entonces, la desaceleración de electrones es quienes producen los rayos X. La magnitud de esa desaceleración está en función entonces del voltaje que se le está aplicando a este filamento para que desprendan electrones y salgan con una cierta energía. Entre más energía lleven, pues obviamente la longitud de onda de los rayos X va a variar. Hay por ahí una relación entre el voltaje y la longitud de onda. Lo cierto es que así se producen los rayos X a nivel macro, una desaceleración de electrones. Ahora, aquí les estoy poniendo que este blanco metálico, este que está en color naranja, se le llama anticátodo y puede ser de diferentes materiales: hierro, molibdeno, cobre, por mencionar solo algunos, porque hay varios. ¿Por qué hay diferentes materiales? Bueno, los diferentes materiales que se utilizan o que se pueden utilizar para generar los rayos X van a estar en función de la longitud de onda que necesitas y de la magnitud o de la exactitud de la información que necesitas. Todos estos anticátodos o todos estos blancos metálicos puede decirse que generan longitudes de onda aceptables para que interactúen con las estructuras cristalinas. Es decir, tienen un tamaño adecuado para insertarse o meterse en los huecos que hay en las celdas unitarias. Todos esos blancos metálicos cumplen con eso. Sin embargo, todavía dentro de ese rango hay longitudes de onda más pequeñas, mucho más pequeñas, y entre más pequeñas sean, esas longitudes de onda te van a ir dando más información. Ya es cuestión de mercadotecnia, cuál anticátodo vas a utilizar. Lo más normal es utilizar los de cobre. El anticátodo o blanco metálico de cobre es el más utilizado en los equipos para generar rayos X. Ok, entonces así se generan. A nivel macro, esto es lo que sucede. A nivel micro, tenemos el átomo con su núcleo. Ahí esquematizamos el núcleo. El átomo está formado por diferentes niveles, K, L, M, N, etc. De tal manera que cuando esos niveles se ven alterados, antes de eso, vienen los electrones del filamento, los electrones del filamento de tungsteno. Impactan principalmente los electrones que están cerca del núcleo, ¿sí? Y bueno, impactan a otros electrones que están en otros niveles, ¿no? Pero el problema es que los electrones que están aquí cerca del núcleo son los que tienen menos energía y los que están más alejados del núcleo tienen más energía. De tal manera que al momento de impactarse los electrones con los átomos del blanco metálico, los primeros electrones que salen volando son los electrones que están cerca del núcleo. ¿Por qué? Porque tienen menos energía. Y el impacto que tienen con estos electrones de acá del filamento de tungsteno es tan fuerte que sacan a esos electrones y al momento de sacarlos quedan huecos. Huecos que antes eran ocupados por esos electrones. En ese momento, el átomo está excitado, está inestable, de tal manera que
este electrón que está en un nivel, déjenme lo pongo en azul, este electrón que está en este nivel va a irse a ocupar ese hueco que dejó otro electrón que estaba en ese nivel. Siempre va a ser así. Pero recuerden ustedes que les decía que conforme te alejas del núcleo, vas ganando energía. Es decir, el nivel L, la energía del nivel L es mucho menor que la energía del nivel M o del nivel N. ¿Sí? Es decir, por acá hay más niveles. ¿Sale? Y entonces estos niveles energéticos son mayores que el nivel K, por ejemplo. ¿De acuerdo? De ahí que el electrón este que pretende ocupar el hueco dejado por este otro electrón que fue despedido por el impacto de los electrones del tungsteno, al momento de pasar de aquí para acá, estás pasando de un nivel energético mayor a un nivel energético menor. Entonces, en esa trayectoria vas a tener que deshacerte de energía para poder ocupar este hueco. Bueno, pues desprendes energía. Y muchachos, esa energía que se desprende son los fonones precisamente, los rayos X. ¿Sale? Entonces, los rayos X se desprenden así y se manifiestan por medio de energía. ¿Sí? Esa energía es producto del cambio de un electrón de mayor nivel a un nivel menor energéticamente hablando. Se desprende esa energía y es lo que da lugar a los rayos X. Esto es lo que pasa a nivel atómico. A nivel macro, ya les dije, es esto. Aquí vienen los electrones, impactan al blanco metálico, hay una desaceleración y por lo tanto se generan los rayos X. ¿Okay? Entonces ahí tienen ya las dos versiones, a nivel macro y a nivel atómico, todo este rayadero. ¿Okay? Esto se va a ver, perdón, con los de caracterización en microscopía electrónica de barrido. Esa energía que se desprende son rayos X. En algunos equipos hay detectores que miden esa energía y gracias a esa energía podemos conocer la composición de los materiales, pero esa es otra historia. Aquí para el tema de esta unidad 1, lo que importa es la generación de los rayos X, ¿ok? Ya se pasó este electrón para acá y tuvo que desprender energía y esto es lo que nos interesa. Estos son los rayos X que me van a dar más información, ¿ok? Así se generan los rayos X a nivel atómico. El blanco metálico que les muestro aquí, les decía que puede tener diferentes materiales, puede estar hecho de diferentes materiales y que en función de esos materiales es que vamos a tener una longitud de onda diferente. Aquí en esta tablita vemos que ese blanco metálico, que puede ser de calcio, titanio, vanadio, etc., nos produce diferentes longitudes de onda. Para el caso de los difractómetros, que es el equipo que utiliza los rayos X para generar difracción y deducir estructuras cristalinas, la mayoría de esos equipos utilizan como blanco metálico el cobre y por lo tanto utilizan una longitud de onda de 1.548. Datos importantísimos para sustituirlos en ecuaciones para que a la postre, más adelante,
se haga la deducción de la estructura cristalina. ¿Sale? Ok. Entonces, esto es el blanco metálico, comúnmente es de cobre, pero puede darse el caso de que tengamos otro blanco metálico y pues obviamente tenemos que estar conscientes de que tenemos una longitud de onda diferente. Bien, ya vimos cómo se producen, se generan los rayos X. Y dado que ya son las 4, pues vamos a dejar pendiente la ley de Bragg. El día de mañana a las 2 de la tarde abordamos este tema del fenómeno de la ley de Bragg, que está muy relacionada con la difracción. ¿Sale? Mañana definimos lo que es difracción y tomamos la ley de Bragg para explicar el comportamiento de las ondas constructivas y destructivas en la difracción. ¿Sale? ¿Alguna observación al respecto, muchachos, antes de irnos? Muchachas. No, profe, creo que hasta ahorita no. Ok. Sí, esto va a ir tomando forma conforme vayamos avanzando. Ahora sí, una vez que entremos con la ley de Bragg, sí van a haber ahí algunos cuestionamientos en relación a la, pues ahora sí que a la relación que existe entre la estructura y el fenómeno de la difracción. Entonces nos vemos el día de mañana.